Buenos días. Les damos la bienvenida al cuarto taller de nuestro coloquio, con los trabajos Historia de la Esclavitud y la Historia de África como Historia Universal. Mi nombre es Mariana Molina y seré su moderadora en esta ocasión. En esta mesa de trabajo estará a cargo del doctor Nicolás Ngumbue y del doctor Juan Marchena Fernández. Antes de comenzar las ponencias, quisiera presentar a nuestros ponentes. El doctor Nicolás Ngumbue es profesor de Historia de América Latina en la Universidad Omar Bongo de Libreville en Gabón. Es autor de varios trabajos sobre trata negrera en el África Central, en la América Española, sobre las culturas africanas en Hispanoamérica y sobre la integración de los africanos en las sociedades coloniales de América. Asimismo, el doctor Juan Marchena Fernández es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, profesor titular del área de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del programa del doctorado en Historia Latinoamericana en esa universidad y en las de Quito, Jaume I de Castellón, así como colaborador en el de REU de Colombia. Ha recibido numerosas distinciones académicas en universidades de Ecuador, Perú, Bolivia y Cuba, y ha sido vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía, en la Rábida, España, y en la Pablo de Olavide, en Sevilla. El doctor Nicolás Ngumbue ha tenido un percance personal el día de hoy, por lo que no podrá acompañarnos presencialmente. Sin embargo, nos ha dejado su ponencia para escucharla. En ese sentido, le doy el pase al doctor Juan Marchena para que comience su exposición. Bueno, muchas gracias. Quiero en primer lugar enviar un saludo con todo mi afecto a los estudiantes de la PUCP y en especial a mi amiga, colega y admirada historiadora Claudia Rosas por el trabajo que desempeñáis todas y todos por el fomento de la historia, en concreto de la historia del Perú, que es una de las historias más apasionantes de la historia universal. En este caso era todo un gusto inmenso, no saben cuánto, poder haber dictado esta conferencia conjuntamente con mi amigo y colega y admirado también Nicolás Ngumbue, porque llevamos trabajando más de 10 años en una maestría conjunta, la primera maestría, fíjense bien, ¿no? La primera maestría en historia latinoamericana que se dicta en toda África. Es un poco el camino al revés, ¿no? Hemos empezado por dictar cursos de historia de América Latina en África, precisamente para fomentar el conocimiento de nuestra región latinoamericana en ese inmenso continente. Y también para, de alguna manera, y eso es una propuesta que tenemos planteada la doctora Claudia Rosas desde hace muchos años, de poder iniciar una maestría o trabajo de estudios superiores, o al menos seminarios, cursos, no sé, la entidad, bueno, ya lo iremos viendo, de historia de África en América Latina. Pero lo interesante es no entender la historia de África en América Latina como historia, como afro-latinoamericana, ¿no? Sino historia de África en sí misma. Es decir, América, y de ahí el título de mi intervención, América es un continente, perdón, África es un continente y tiene su propia historia. Y una historia que puede estar, de hecho lo voy a intentar demostrar, desvinculada de la latinoamericana y por otra parte extraordinariamente vinculada también. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla con esta conferencia de hoy que se llama así, ¿no? La historia de África en la historia universal. Vean, voy a intentar convencerles a ustedes, permítanme, déjense convencer también, póngamelo fácil, de que la historia africana, como la historia latinoamericana, pertenecen a la historia universal. Nadie discute si la historia británica o la historia francesa, o la historia española, o la historia, qué sé yo, europea pertenece a la historia universal. Es más, normalmente confundimos y decimos que la historia universal es la historia europea o ahora más la historia anglosajona. ¿Por qué? La historia africana, como la historia latinoamericana, pertenecen de lleno a la historia universal y así se tienen que estudiar. Qué pena que estas dos regiones en otros lugares del planeta no se conozcan. Qué pena, por ejemplo, y ese énfasis que le voy a poner a esta charla, que la historia de África en la historia universal no se conozca en América Latina, con una población afrodescendiente tan importante. Y no saben ustedes, me encantaría que yo pudiera, ¿no?, tener una camarita y llevarles a ustedes para que vieran el impacto que tiene cuando uno explica en África a los compañeros y compañeras africanas, sea en Gabón, sea en Costa de Marfil,
o sea, en Angola, cuando uno explica la historia latinoamericana, cómo se le abren los ojos y el corazón cuando empiezan a entender historias identificadas, que son historias de luchas por la identidad, de luchas contra el colonialismo, de luchas por las lenguas, de luchas, son similares, pero que de alguna manera hay que estudiarlas, cada una con sus características, y luego empezarlas a juntar cuando podamos. Porque si no, acabamos como un amigo mío que me decía, yo, un amigo negro, y uso la palabra negro, ojo, que la voy a usar muchas veces, con toda la fuerza del mundo, porque no creo que haya nada más importante, más, si ustedes quieren, con mayor fuerza y con mayor vigor que la historia negra en el continente latinoamericano, lo mismo que la historia negra, obviamente, que en África. Ese amigo me decía, no, yo soy muy africano, me decía en la costa colombiana porque toco el tambor. Y yo le decía, bueno, pues serás por algo más, no solamente porque toques el tambor. Pero para sentirse uno africano hay que conocer la historia africana. Y es una pena porque, como ustedes saben muy bien, en qué pocas universidades latinoamericanas, y la puedo contar con los dedos de una mano y aún me sobran dedos, hay cátedras de historia de África. Y esto es una llamada, sí, suavecito a la puerta para ver si es posible que en nuestras universidades en América Latina la historia de África tenga por lo menos, yo no digo más, pero por lo menos la misma fuerza que tienen otras historias, parte de la historia universal. Por lo menos, por comenzar a entender que, por ejemplo, África y América Latina son continentes parecidos, pero diferentes. Por ejemplo, vean ustedes la cifra. América Latina tiene 414, 420 millones de habitantes. África tiene 1.100 millones. Vean la diferencia, ¿no? Parece como que África fuera chiquita y América Latina grande. Resulta que vean la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Brasil tiene 190 millones, lo consideramos gigantesco, pero es que solo Nigeria tiene 177 millones de habitantes. Vean ustedes para ver las proporciones, ¿no? Colombia, como sabemos, tiene 47, 48 millones de habitantes, pero es que Congo tiene 75 millones. Que la superficie total de América Latina, contando obviamente con México, con Centroamérica, las metillas son 20.000 kilómetros cuadrados, pero es que África tiene 30.200, es decir, África es mucho más grande, nada menos que 10.000 kilómetros más, es decir, un tercio más que toda América Latina desde México hasta Chile. Y que mientras que la densidad en América Latina, donde nos sentimos que todos estamos muy empujaditos unos con otros, es de 22 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en África la densidad es de 33 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, un continente mucho más poblado. Y donde vemos, si los juntamos, ¿no? Si acercamos los dos continentes, donde evidentemente alguna vez estuvieron juntos, observaremos que hay notables similitudes, por ejemplo, en la franja ecuatorial, aquí la podemos ver, cómo atraviesa desde toda la región Amazonas hasta el Congo, lo vamos a ver, como el río Congo es sumamente importante todavía en nuestros días, los grandes desiertos en esta región que no se van a dar por aquí, porque hay la climatología en el Caribe, es decir, los grandes huracanes que se crean aquí en el Golfo de Guinea van a llevar mucha humedad a esta región y evitan que exista un Sáhara, pero vean cómo aquí por debajo de la línea ecuatorial, que es esta, ¿no? Existen también los desiertos, como aquí los de Atacama, y en esta zona los grandes desiertos de América. Es decir, bueno, vean los continentes, si los comparamos, yo estoy convencido de que si le preguntáramos a muchos de nuestros estudiantes, oiga, ¿qué es más grande, África o América Latina? Claro, América Latina. No, pues es exactamente al revés. Y que si nos referimos, por ejemplo, si vemos el continente, vemos que hay 4 regiones. Así cuando hablamos del Perú y decimos costa, sierra, selva, pues aquí del mismo modo, pero solamente que a nivel macro, a nivel continental, cuando vemos esta zona mediterránea que va desde Marruecos hasta Argelia y Túnez, ¿no? Que es clima mediterráneo, donde vamos a encontrar todos los productos como si estuviéramos en Italia o en España o en Portugal, esta gran franja desértica, que es el desierto del Sáhara, que tiene su continuidad en el desierto de Arabia, luego una zona intermedia de los grandes ríos, a dirigir a ellos, la gran zona central ecuatorial,
aquí no tenemos un Amazonas, pero tenemos un río similar, que es el río Congo, que vamos a ver que es una cuenca gigantesca, vean ustedes, esto es muy grande, tan importante, tan grande como la cuenca amazónica, pero qué poca cuenta le echamos. La región de los Grandes Lagos, una región formidable, una región mediterránea y finalmente otra región desértica con una costa más o menos verde. Si seguimos avanzando, pues veremos que, por ejemplo, este continente tiene algunas de las ciudades más grandes del planeta. Todos sabemos, yo que sé, hablamos de Nueva York, de Tokio, o de Pekín, o podemos hablar, yo que sé, para América Latina, hablamos de las macrourbes de México o de Lima, pero observen ustedes que el Cairo tiene 16 millones de habitantes, que Kinshasa, en el Congo, tiene 11 millones de habitantes, Nairobi 5 millones, Jartum 5 millones, Abiyán 4 millones, Alejandría 4 millones. Claro, si sumamos a Alejandría, y está muy próxima al Cairo, ya son más de 20 millones de habitantes los que hay en esa región, y eso es África. Y Lago, que actualmente está en torno a los 4 millones, va a tener 11 millones el año 2050. Y se calcula que todas estas ciudades, por lo menos entre las 10 ciudades más grandes del mundo para el año 2050, 5, fijaros, de 10, 5 van a estar en África y van a ser estas. Es decir, vean ustedes el desarrollo exponencial de la población africana en ese sentido. Y aquí están las ciudades. Vean ustedes que hay ciudades de todo tipo. Hay dos, las más grandes, Abiyán y Lagos, en el Golfo de Guinea. Esta es Congo, ¿no? Kinshasa. Esta es en Nairobi, en Kenia, Jartum, en Sudán, vean casi en el límite del desierto, y finalmente aquí juntitas, que se acabarán juntando Alejandría y el Cairo. Vean ustedes estas ciudades, comparadas con las latinoamericanas, tienen todavía, si ustedes quieren, mayor entidad. Y no digamos nada si avanzamos y nos fijamos en las grandes regiones. Les hablaba. Regiones constituidas fundamentalmente por los ríos. Por el río Senegal, por el río, estoy marcándolo aquí, el río Níger, formidable el río Níger, ¿no? Que tiene toda una cuenca impresionante. Vean que hace como una U invertida, ¿no? Y va a regar estas dos zonas serán las zonas de los grandes reinos, de los que vamos a hablar después. El río Congo, vean que es un río muy extenso que va a crear la gran cuenca. El río Congo es el Amazonas africano, ¿no? La gran cuenca, el río Nilo, gigantesco, que va desde el lago Victoria hasta desembocar en el Mediterráneo, que les voy a contar a ustedes sobre el Nilo. El Nilo es un río que conoce todo el mundo porque como está incluido en la historia europea, todo el mundo maneja la historia europea, la historia clásica, todo el mundo pues conoce el Nilo. Pero claro, conoce el Nilo en esta zona de aquí arriba y no se dan cuenta de que el río va a atravesar todo el Sudán, que es una tierra formidablemente interesante. Luego está el río Zambeze, que es otro río interesantísimo culturalmente, y finalmente el río Orange, que está ya en la zona de Sudáfrica, prácticamente al sur del desierto, de uno de los grandes desiertos del mundo, ¿no? Aquí vemos con una aproximación, este es el río Congo, que va a empezar aquí, el río Níger, vean con sus ramificaciones, este es el río que es el río Volta, que es muy importante porque va a generar, pero si bajamos más hacia la cuenca ¿cómo se llama?, del Golfo de Guinea, vean la cantidad de ríos que vienen descendiendo hacia el Golfo. Esta región es una región cultural extraordinariamente importante. Ustedes me dirán, bueno, esta sí no suena, claro. Suena normalmente porque como solo de África hemos estudiado la historia de la esclavitud, ¿verdad? Como si solamente eso fuera lo importante, claro, sabemos que de todas estas zonas, muchos esclavizados fueron llevados forzosamente a América, con el negocio cruelísimo y terrible de la trata. Pero no nos damos cuenta o no caemos que aquí se desarrollaron unas grandísimas culturas que vamos a tener ocasión de verlos en un momento. Y vean, aquí les muestro la cuenca impresionante del río Congo. Este es el río. Por eso les decía yo que es el Amazonas. El río Congo es el Amazonas de África. Vean ustedes la cantidad de ramificaciones que van a subir más a la altura de Gabón y de Guinea, que se van a adentrar hacia la región de los Grandes Lagos. Aquí está el Tanganica y el Victoria. Y vean cómo va a bajar inclusive hacia la zona del desierto, ¿no? Y luego vemos la otra gran región, ¿no? Aquí en el sur, este es el Congo, los Grandes Lagos y el Zambeze.
creando aquí en torno al Zambeze otro de los núcleos culturales verdaderamente fundamentales en torno a los Grandes Lagos. Estos Grandes Lagos son mayores todavía que el lago Titicaca. Muchas veces, claro, en América Latina nos sentimos muy orgullosos de nuestros Grandes Lagos, especialmente de nuestro lago de altura, el gran lago sagrado del Titicaca, pero sin embargo estos lagos son mucho más grandes que el Titicaca. Vean ustedes la entidad de los mismos, son mares interiores. Bueno, a veces se nos olvida que África es nada menos que la cuna de la humanidad. Todos los antropólogos y los investigadores, y los paleontólogos, doradamente que la cuna de la humanidad está precisamente en África. Aquí es donde surgen los primeros homínidos y a través de grandes migraciones se van a extender por el planeta. Es decir, si hablamos de la historia de África, pues que debemos saber que la historia de África es precisamente el inicio de la historia de la humanidad, comienza precisamente aquí. Mucho más tarde llegarán a Europa, mucho más tarde llegarán a Asia, mucho más tarde llegarán a América. Pero la cuna de la humanidad surge exactamente en este territorio que estamos viendo, tan rico, con unos climas tan interesantes, con unos territorios magníficos, y que con las grandes migraciones se van a extender por el planeta. A veces se nos olvida eso. A veces, claro, nos miramos solamente el ombligo y hablamos cuándo, qué, el año tal o cual salió la cultura nuestra en nuestro país, en nuestra nación, pero no nos damos cuenta de que todos procedemos de esta gran cuna africana, esta especie de gran madre tierra africana, que es la que verdaderamente, por procesos migratorios muy largos, muy complejos. Pero luego llegamos a otro punto sumamente interesante, que cuando todos estudiamos en nuestro bachillerato, en la universidad, y arrancamos con la antigüedad clásica, pues arrancamos con nada menos que con esto, por ejemplo, ¿no? Lo conocemos todos, ¿no? Las grandes pirámides, pero esto, les recuerdo a ustedes que esto es África. Esto no es Europa. Esto está en África. Les recuerdo a ustedes que este amigo nuestro, al que todos conocemos muy bien, pues resulta que era africano también, ¿no? No era, ni era griego, ni era italiano, ni era romano, era africano. Que la gran cultura árabe que se va a extender por todo el mundo es fundamentalmente la cultura africana, mucho más que arábiga, por poco que nos pongamos a estudiarlo en serio. Y que desde luego, si nos fijamos, y esto creo que quiero romper esta idea, de que la historia africana para América Latina es solamente esto, la historia de la esclavitud, por más dura que ésta sea y por más terrible y cruel que ésta sea, esta no es la historia africana, esta es una parte de la historia africana y no el conjunto de la historia africana. Y esto me parece muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Que la historia africana es fundamentalmente esto. Vean ustedes, esta es la capital del gran reino de Dahomey. El gran reino de Dahomey, uno de los grandes reinos de los que vamos a hablar en un momento. Y que esto es actualmente, estos son comunidades mantú, con toda su riqueza y con toda su fortaleza. Que esto son las grandes ciudades de barro de Malí, extraordinaria, vamos a hablar también sobre ellas, con unos mercados formidables hasta nuestros días. Esta es una foto actual. Esto es Malí, todavía en nuestros días, ¿no? Y que la historia de África en realidad es de lo que está poblado estos son guerreros del Congo, guerreros valerosos, guerreros absolutamente, ¿cómo les diría? Vigorosos, ricos, que fueron capaces de poblar una historia en el continente africano que tiene inclusive más tiempo, puedo llamarlo así como historia, que la propia historia americana. Pero qué poca cuenta le echamos. Todos los veríamos y diríamos, son esclavos. No son esclavos, son pueblos vigorosos de guerreros y también de sabios, como podemos ver aquí. Lo que sucede es que como no lo conocemos, no podemos hablar de ello. Con unas manifestaciones artísticas formidables en el pasado, como este que tenemos aquí, las máscaras de Benín, que ahora saben que afortunadamente estamos empezando a recuperar para que vuelvan a su tierra después del expolio a que fueron sometidas por los países coloniales y europeos, con una creación formidable. Vean ustedes qué maravilla esa nueva máscara que usamos en nuestros días, ¿no? Para protegernos del COVID, pero que es una, ¿cómo le diríamos? Es un aporte creativo verdaderamente extraordinario, porque si hay un pueblo creativo en el mundo, aparte del mundo indígena latinoamericano, es el mundo africano. Quiero hacer un paréntesis,
cuando en las clases que dictamos en Gabón, en la Universidad de Libreville, a estudiantes africanos, que son africanos porque son de Gabón, vienen de Camerún, en fin, vienen de varios países de África Central, ¿no creen ustedes que lo que más les llama la atención a estos estudiantes africanos y a nivel de maestría son, por ejemplo, las historias de los cimarrones o las historias de los negros alzados o las historias? No, no. Ellos se sienten mucho más identificados por los pueblos indígenas. Ellos prefieren mil veces a un Tupac Amaru o un Tupac Katari. Ellos prefieren mil veces a las grandes sublevaciones indígenas porque se sienten más identificados con las sociedades originarias, con las sociedades indígenas latinoamericanas. Y eso me parece formidable. Por eso esa creación que encontramos, esa relación que encontramos en los mundos creativos en América Latina por las sociedades indígenas y en los mundos africanos, también por sus sociedades indígenas, me parece extraordinario. Y me dirán ustedes, bueno, profe, pero ¿y las fuentes? Fuentes para estudiar la historia africana y todas las que ustedes quieran, tienen todos los textos que quieran y todas las crónicas que quieran, lo mismo que hay cronistas para el mundo americano, hay cronistas para el mundo africano, pero es que además quiero decirle que hay crónicas egipcias, que hay crónicas griegas que hablan sobre África, entre otras cosas. Les recuerdo que todavía está ahí la famosa historia de quién bordeó África por primera vez, que fue un egipcio de nombre Necao, que dejó testimonio. Las crónicas romanas, todavía la presencia romana, no solamente en lo que llamamos el norte de África. Les recuerdo a ustedes que los cartagineses, los famosos cartagineses de la Guerra Púnica, eran africanos porque Cartago estaba en África. Una inmensa cantidad de fuentes de todo tipo. Y luego, además, las crónicas fundamentales andalusíes en árabe. Por ejemplo, la de Ibn Khaldun. Claro, ustedes me dirán, ¿y quién demonios es ese Ibn Khaldun? Bueno, pues es un señor que nace en el norte de África y que escribe crónicas formidables como esta que se las traigo aquí en árabe, que es la lengua que viene a sustituir al latín y al griego durante toda la Edad Media. Y les recuerdo a ustedes que si hoy conocemos yo qué sé, pues las grandes obras de Platón o conocemos las grandes obras de la filosofía clásica, es gracias a que los árabes las tradujeron, si no se hubieran perdido. Bueno, pues aquí tenemos cómo Ibn Khaldun escribe obras maravillosas como esta, que traducida, ¿qué les parece? Se llama Introducción a la Historia Universal, al-Muqaddima. ¿Qué tal, Ya en el siglo XII, resulta que Ibn Khaldun escribe una introducción a la historia universal. ¿Qué les parece, ¿Tengo yo razón cuando digo África en la historia universal o no tengo razón? Desde el siglo XII, Ibn Khaldun está escribiendo una historia universal donde África resulta que está un poquito en el centro. Y esto, como comprenderá, no me lo estoy inventando. Estoy intentando convencerles a ustedes de una manera científica y académica de que estudiar la historia africana se transforma en un universal. O, por ejemplo, al-Idrisi, otro de los grandes historiadores. Aquí lo tienen. Y resulta que al-Idrisi, aquí es con un monumento, esto está entre Andalucía y África, porque mucho de esto, y ahí la doctora Nayib Gutiérrez tiene unos textos maravillosos, deberían escuchar ustedes sus conferencias cuando habla de las aventuras de toda esta gente recorriéndose África, el norte del Mediterráneo, Egipto, de un lado para otro, grandes conocedores. Solamente cuando hablamos de viajeros se nos Humboldt. Cuando hablamos de los viajeros, nos dan, yo qué sé, pues, la Condomén. Bueno, sí, está muy bien, que lo va a durar, pero que sepan ustedes que desde el siglo XI, el siglo XII y el siglo XIII hay grandes viajeros que están recorriendo el mundo y están escribiendo, y lo están describiendo. Vean ustedes vean los mapas, que ya está África, ¿no? Vean los mapas que al-Idrisi está ¿cómo se llama? Dibujando, está marcando por los sitios por donde él ha ido ya pasando. Me diré, bueno, profe, pero y eso, claro, eso son las crónicas. Yo diría, no, porque hay unas bibliotecas maravillosas y desconocidas. Por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar de los manuscritos de las bibliotecas de Tombuctú? Digo, biblioteca y manuscritos de Tombuctú. Miren, esta es la ruta de las grandes caravanas. Estos cuadraditos, estos lingotitos, son zonas productoras de oro
Y estos son zonas productoras de sal. No tengo que contarles a ustedes que la sal era fundamental, no solamente para la alimentación, sino para el ganado en Europa. Si ustedes no le dan sal al ganado durante los tiempos que tiene que estar guardadito a la vaca, o porque si no se congela en Alemania, pues resulta que en Alemania, de Francia, donde sea, o en el norte español, pues resulta que, miren, las caravanas que salen por el Níger, que van a cruzar el desierto, ¿hasta dónde? Hasta enganchar con los grandes puertos aquí para Tarifa, o para Argel, Orán, o para Túnez, o para Libia, o para Egipto, para acercarse al Mediterráneo. Sin olvidar tampoco que esta zona, esta región, fue, digamos, convertida al Islam en fechas muy tempranas, aproximadamente antes del año 1000, convertidas al Islam. Y que, por tanto, era obligatorio que tuvieran que hacer el camino a la Meca, que está marcado aquí, atravesando todo África. Es decir, en continuo movimiento. Bueno, pues en esta ciudad de Tombuctú era el núcleo central, si se dan cuenta, donde se encaminaban las caravanas que venían por el río para cruzar el desierto y acercarse a Europa. Bueno, aquí lo vamos a ver, vean. Aquí van a ver la ciudad, es una ciudad grande todavía en nuestro día, y aquí están los manuscritos. En Tombuctú, en la gran biblioteca. Si quieren entrar aquí, está todo digitalizado, es decir, como son documentos andalusíes, la Junta de Andalucía los digitalizó hace unos años y están a disposición de ustedes. Tienen un problema, hay que saber árabe y leer árabe, pero me parece a mí que ahora con tanta fuerza para aprender inglés y para escribirlo todo en inglés, hasta cuando uno saluda a su papá y a su mami, pues no estaría mal que si uno quiere conocer un poquito más de la cultura universal, empiece, por ejemplo, a acercarse un poco más al árabe, que es una lengua histórica extraordinaria, en la que, repito, están escritos la mayor parte de los clásicos, y entre ellos aquí están ¿qué son los manuscritos de Tombuctú? Son documentos notariales, que si fulanito llevó una caravana, que si fue aquí, que si llevaba sal, que si llevaba oro, que si llevaba no sé cuánto. Y esos manuscritos se conservan en esta biblioteca. Aquí están todavía, uno puede ir a Tombuctú a leer esos documentos y uno se va a enterar. Vean, estoy hablando del año 1000. Estoy hablando del año 1000. Ahí están los manuscritos y ahí uno puede aprender el tráfico inmenso de mercancía, de oro, de sal, de riquezas, de personas que estaban caminando. ¿Y saben qué? ¿Por qué se hizo esto? Porque la gente de Tombuctú, esos comerciantes, decía, alguien tendrá que venir a hacer nuestra historia. ¿Y sabe qué? Y esa historia, como ven en esta foto, maravillosa, ¿no? Se sigue estudiando, se sigue aprendiendo. No crean ustedes que la historia nos enseña, nos aprende nada. Se aprende y se enseña. Luego hay que sumarle los cronistas, como ya dije, del siglo XV, XVI, XV, XVI, XVII. Luego los viajeros del siglo XVIII, como pasa en América. Luego los colonialistas del XIX. Aquí no hay ninguna diferencia con América. Lo mismo que hubo viajeros en América, era Condomí, yo que sé, hablaba de Humboldt, ¿no? Y los colonialistas, como Viener, compañía. En África exactamente igual. Y yo diría que en un número todavía mayor en el siglo XIX que la propia América, porque África siguió siendo un territorio colonial durante todo el siglo XIX, mientras que América afortunadamente se había independizado desde 1820-24. Entonces, claro, esos colonialistas del XIX para África constituyen una fuente de primer orden. Y me dirá, bueno, ¿ya se acabó? No, ahora vienen los historiadores africanos que consiguieron escribir, fíjense bien, antes que la historia de UNESCO de América Latina, se hizo la nueva historia africana de UNESCO. Aquí está en los tomos que uno puede consultar porque está toda en Internet. Con lo cual, si alguien dice, no, es que yo no sé nada de África porque no sé, pues mira, amigo, entra en Internet y bájate los tomos de la historia africana escrita por autores fundamentalmente africanos. Y si alguien dice que no hay historia africana, pues mira, yo qué quieres que te diga, ya no tengo sino que darle con un tomo en la cabeza, porque no hay otra forma de convencerlo sino por la fuerza, digamos, por la ley de la gravedad, que uno de estos tomos de la historia general de África pueden afectar a la cabeza del que niegue la mayor. Y una historia general de África que está también en castellano, está en inglés, está en portugués, está en francés, pero miren, aquí está en castellano. Historia general de África, África entre los siglos 7 y 11. Director del volumen El Fassi y el director adjunto Human Herbert.
sea, historiadores africanos que están escribiendo una historia formidable. Y digo yo, ¿dónde están estos grandes historiadores africanos en los congresos que se hacen en América Latina? Se habla de la esclavitud, son capaces de hablar de cualquier cosa sobre la esclavitud, y resulta que no tienen historiadores africanos. ¿Por qué? ¿Saben? Yo le respondo, porque lo desconocen. Porque lo desconocen. Bueno, solo algunas pistas. Ustedes creen que, bueno, estos pobrecitos negros que fueron esclavizados, los agarraron, los cogieron, los amarraron, los llevaron. Primero habrá que empezar a estudiar la existencia de los grandes reinos, los grandes señoríos que es la historia africana. Yo les voy a poner solamente algunos mapas. Por ejemplo, este mapa maravilloso, ¿no? Esto estamos hablando desde el siglo XI al del siglo X al siglo XI y al siglo XIII. Vean toda esta zona donde las zonas relacionadas con Andalucía habían llegado. Inclusive los almorávides, que ustedes saben que acabaron conquistando Andalucía. Estos almorávides africanos acabaron conquistando Andalucía. Es decir, vean la Giralda, la famosa Giralda de Sevilla, que la gente cree que esto es un homenaje a la fe, pues resulta que es una torre almohade construida por personas que nacieron y crearon su cultura en esta zona al norte del río Senegal. Y que además eran negros. Ustedes se imaginan que yo le diga al sevillano, sí, toda esta Giralda que a ustedes les gusta, la construyeron almohades que eran de color negro. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que se lo van a creer? Pues más vale que estudien la historia de África. Y aquí están los grandes reinos, el gran reino de Ghana, el gran reino de Kanem, el gran reino de Songa, el gran reino de Malí, y cómo estos grandes reinos fueron los grandes, y por supuesto aquí en el norte, los tuaregs en comunicación con las grandes caravanas, fueron los grandes intercambiadores del metal que obtenían de estos yacimientos en los ríos que anteriormente les mostré, con Europa, intercambiando productos, y además usando la lengua común que era el árabe. Un poco más adelante podemos ver ya en el siglo XVI los estados sudaneses, ojo, se entienden por sudaneses los que están al sur del Sáhara, y aquí vemos el gran imperio Songhai. El imperio Songhai ya no es un reino, ya no es un señorío, es un imperio como marca y cómo había conseguido dominar las fuentes del río Níger, manejar todo y manejar las caravanas que se entraban ante el interior, fundamentalmente a partir del oro y controlando la sal. Y ven ustedes otros reinos que hay aquí, como el reino del Congo y del Obango, ya van creciendo, y como poco después ya vamos viendo cómo se van sumando los reinos de Ndongo a este gran corazón. Vean este gran corazón cultural que es la zona subsahariana de Malí, de Songhai, de Gao, de Benín, de Kororofa, de Bornu, con los grandes puertos por donde están comerciando con con un montón de comerciantes, muchos de ellos árabes que le están dando la vuelta. Claro, y me dirán, y también había esclavos. Sí, señor, desde Sao Tomé, desde el Mina, están saliendo esclavos que van dirigidos fundamentalmente a América. Ahora, esa riqueza que produce la esclavitud, que en América tiene una gran importancia, en África tiene una importancia extraordinariamente relativa. Y además pertenece a un mundo cultural que debemos conocer muy bien para no llevarnos a error. Aquí estamos viendo cómo serán esos reinos y esos señoríos aproximadamente para el siglo XVII y XVIII. Vean allá el reino del Congo, la zona de Loango y de ¿cómo se llama? De Angola, los grandes reinos y señoríos cómo van evolucionando. Aquí vemos con mayor precisión cómo es el reino de Angola, la Luanda portuguesa y los pueblos de esta región. Quiero recordarles a ustedes, aquí se ve San Salvador, quiero recordarles a ustedes que todavía en el siglo XV, si apenas Colón había puesto un pie en las Antillas, en el Caribe, y ya existía un obispado en San Salvador, ya existía un obispo, y los tres hijos del rey negro de esta región del Congo ya eran católicos, es decir, ya existía un obispado donde
pertenecían además, iban a hacer sus ceremonias de toma de posesión a Lisboa. Es decir, un desarrollo gigantesco en esta región. No eran precisamente una colección de negros salvajes o caníbales, sino todo lo contrario. Y aquí vemos ya para el siglo XVII y XIX cómo fueron evolucionando estos grandes reinos en el Golfo de Guinea, y aquí están los Ashanti, Benín, Nupe, Oyo, Dahomey, que tienen una gran importancia para América, no porque de aquí, es decir, porque de alguna manera esclavizados de estas regiones impactaron culturalmente sobre el mundo africano, pero no van a impactar culturalmente si resulta que esta era una de las zonas más ricas y más importantes culturalmente de la historia de la humanidad, con desarrollos agrícolas extraordinarios. Miran, vean esta foto y vean cómo el manejo del ganado que ya se tenía en estas regiones, y esto es una foto contemporánea, donde vean cómo cada tipo de animal es guardado en diferentes apriscos, cómo funciona, o por ejemplo estas construcciones en el desierto, o por ejemplo estas ciudades, ¿no? En los cruces de los caminos, en la zona, o por ejemplo el establecimiento ya de los quilombos, vean que esta palabra va a pasar a Latinoamérica, ¿no? Los quilombos de los indígenas Yaga en la zona de Angola. Vean que estos quilombos van a tener una reimplantación en América interesante. Pasa la palabra, pero quilombo significa campamento militar, ¿no? Y aquí vemos algunos guerreros Yaga, ¿no? Con sus armamentos verdaderamente tremendos, porque se enfrentaron y vencieron durante 2 siglos a las tropas europeas, ¿no? Las grandes cortes, aquí vemos uno de los reyes con sus servidores, ¿no? Las ciudades, vean qué maravilla, estas ubicaciones urbanas, ciudades hechas en el barro y por el barro, aprovechando todas las canalizaciones de agua. Y estamos viendo una foto contemporánea. Esto es un ejemplo digamos, de ordenación urbana verdaderamente extraordinaria, ¿no? Aquí vemos las grandes ciudades fortificadas de la frontera, en los oasis, en las estribaciones del Sáhara, que estamos viendo otras ciudades. Vean el desarrollo urbano que se fue alcanzando, nuevas ciudades, vean los mercados, vean la construcción, la extraordinaria organización para la construcción todavía en nuestros días de estos monumentos, la construcción de la vivienda en las ciudades y el impresionante desarrollo cultural que va a tener. Esto es lo que estamos viendo, es para Dahomey, ¿no? Los cultos africanos tan importantes en torno a todos estos personajes que en América van a ser incorporados como si fuera el vudú. Bueno, pues vean ustedes de dónde viene ese vudú, las fuerzas de todas estas culturas, de todas estas manifestaciones religiosas que tienen su origen en África, que son trasplantadas a América mediante, digamos, el horrible sistema esclavista de la trata, pero que muchas veces no nos damos cuenta de que para estudiar esto y conocerlo bien tenemos que ir a las raíces y estar conociendo estas grandes figuras religiosas que existen, en este caso en Dahomey, ¿no? Figuras como estas muy similares podríamos encontrar en el Caribe o en otras zonas más al sur, ¿no? Donde comunidades, sociedades y culturas generaron un marco creativo verdaderamente extraordinario. No voy a entrar con los nombres. Y aquí vemos ya cómo los grandes reinos y los grandes señoríos aguantaron durante todo el siglo XIX, es decir, no es cierto que esto fue destruido, no, aguantaron al colonialismo y finalmente queda como un gigantesco mapa étnico americano que sin duda es lo que en nuestros días, con esa mínima aplicación digamos, de los países, del internacionalismo, fundamentalmente de la ONU, al levantarse y dejar solamente la explotación africana en manos de las grandes compañías, esas grandes compañías lo que han hecho, me da igual, francesa, inglesa, española, todo, ¿no? Lo que han hecho ha sido fomentar esta gigantesca, la lucha étnica en este gran y complicadísimo mosaico. Y esa guerra nos ha generado las imágenes que ustedes pueden ver casi cada día, de destrucción y de emigraciones. Vean ustedes cómo todavía el Sáhara se sigue cruzando en estas caravanas, ya no son de camello,
vean ustedes en estos camiones buscando sin duda una vida mejor. Una vez más, por los mismos caminos, desde Tombuctú, subiendo las caravanas, en este caso los camiones, subiendo cruzando el Sáhara para llegar, como ustedes saben muy bien, o a Libia para intentar llegar a África, o a Marruecos para intentar llegar a España, etcétera, en este camino del éxodo que nunca debió producirse, porque las culturas africanas, los africanos y las africanas tienen una historia detrás tan importante que tienen todo el derecho a que sus posibilidades de construcción de un mundo mejor esté en sus manos y no en las manos de los demás, y no tengan que llevar una camiseta del Barcelona, sino que puedan llevar su propia ropa, sus propios signos de identidad, porque verdaderamente eso es lo que les hace construirse como africanos y como ciudadanos del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marchena. Bueno, ahora vamos a presentar la ponencia que el doctor Ngu Mbue nos ha hecho llegar, así que lo pondré a continuación. Doctor Marchena, ¿puede dejar de compartir su pantalla, por favor? ¿Ahora está bien? Sí. Bueno. Buenos días a todos. Soy el doctor Nicolás Ngunve de Gabón, en África Central. Para empezar mi presentación, tengo que agradecer a mis colegas historiadores, en particular al doctor Paul Marchena, de haberme asociado a esta serie de encuentros. Quiero también felicitar a los estudiantes que están conectados con nosotros en ese momento. El tema de mi intervención es África en América Latina, las luchas. Desde el siglo XV hasta hoy se han abatido sobre el continente africano una serie de hechos calamitosos que hacen olvidar que en ese continente hubo imperios florecientes y que ese continente fue la cuna de la humanidad. Es que desde el siglo XV, con el expansionismo europeo, la trata de los negros en África, el neocolonialismo, son periodos que han consistido en negarle al hombre africano toda su historicidad, toda su humanidad. Y la historiografía de la que se dispone hoy empuja a uno a preguntarse, estos hechos calamitosos que ocurrieron en África, pero ¿dónde se encontraban los líderes africanos? ¿Qué hacían los pueblos africanos? Y a estas preguntas trataré de contestar y sobre todo vincularlos con América Latina. La historia de esos últimos 5 siglos podría dividirse en dos grandes
series de acontecimientos. En primer lugar, la serie que va del siglo XV al siglo XIX es la que vio desarrollarse, en primer lugar, la trata y con su consecuencia que fue la esclavización, la trata de africanos y su esclavización en América. Primera serie, es la más larga, que duró 5 siglos, por lo menos del siglo XV al siglo XIX. Y luego, la serie que va del siglo XIX al siglo XXI, o sea, hasta hoy. Ahí los africanos vivimos o hemos vivido lo que se ha llamado la colonización formal de nuestro continente y luego el neocolonialismo. En estas dos fases sí se puede afirmar que los africanos lucharon. Los africanos lucharon. Y la fase que me parece más interesante no es la fase actual, porque es la fase, digamos, más corta, sino la fase inicial es la que a mí me parece más importante por su duración y por sus consecuencias. La trata y la esclavización. Hablemos un poco de esto. ¿De qué manera resistieron los africanos durante la trata y durante la esclavización? Y esta fase es la que constituye el vínculo entre África y América Latina. Porque la trata se desarrolló en África y consistió en capturar en el corazón del continente, conducir atados a niños, mujeres y hombres africanos y llevarlos atados hasta los puertos de la costa atlántica. Embarcarlos en barcos preparados previamente en Europa por los europeos y conducirlos hasta el continente americano cruzando el Atlántico. Los mismos africanos que eran capturados en África fueron conducidos en barcos a diferentes puertos americanos. Y una vez en América, estos niños, estas mujeres y estos hombres eran conducidos a veces en cientos de kilómetros a pie o a lomo de caballo hasta los lugares de su explotación, en las minas, en las plantaciones, en fin, en los lugares que ustedes conocen mejor que yo. Ahí está el vínculo entre África y América Latina. Es importante estudiar ese vínculo. Ahí se encuentra, para mí, la importancia de esta fase. Es la que conecta a los dos continentes. Es lo que traduce y lleva a América los hombres africanos y las culturas africanas. Ahí, o sea, para comprender, yo no veo otra manera de comprender el vínculo entre África y América si no nos concentramos en la fase inicial, la fase de la trata y la esclavización. En esta fase de la trata y la esclavización estamos hablando de africanos, es decir, de hombres y mujeres nacidos en África y llevados a América. Nada de lo que ocurre a esos negros en América nace en América. Todo lo que les ocurre allá en América viene de África. Su dominación por la fuerza empieza en América, empieza en África. Porque la visión de la que estamos acostumbrados, la visión a la que estamos acostumbrados sobre los negros es una visión que nos viene
de la documentación disponible, que es la documentación producida por los mismos negreros. Por consiguiente, esta visión no nos permite mirar la trata de los negros de otra manera que como una simple actividad comercial. Y ha llegado el tiempo de preguntarnos, siglos después de eso, pero ¿cuál era la visión de los mismos africanos? ¿Cuál era la visión de los africanos? Este es un esfuerzo considerable que debemos llevar, que debemos desarrollar ahora nosotros los historiadores, y sobre todo ustedes los jóvenes, que cómo los africanos veían esta actividad. Pues más y más vamos descubriendo que la trata no era simplemente un comercio tranquilo como la pintaban los negreros. La trata era una serie de guerras tremendas, desequilibradas entre armas de fuego de los europeos y flechas y otros instrumentos de los africanos. Y esta guerra se desarrolló de manera particularmente intensa, no digo que exclusiva, sino de una manera particularmente intensa en el edificio político que se llamaba entonces el Reino del Congo. Si la trata fuera un comercio tranquilo, no se hubiera desarrollado tantas guerras. Hubo estas guerras a causa de que los africanos resistieron. Y yo puedo afirmarles que sí, la trata consistió en una serie de guerras que oponían, por un lado, los europeos y sus aliados negros, y los africanos que querían resistir a la exportación, a la captura y la exportación de sus hijos, de sus parientes. Entonces, la visión europea es la que hace creer que la trata era un simple comercio en el cual los africanos vendían a sus propios hijos como si fueran peor que animales. Porque un animal, ninguna gallina puede aceptar que se le acerque a sus pollitos. Entonces, esto fue así, es como veían los africanos esta actividad de los europeos. Insisto particularmente en el reino del Congo porque en ese reino tan inmenso que cubría desde Camerún hasta Angola, hasta el sur de Angola, hasta Namibia. Este edificio político vio concentrarse guerras negreras durante siglos. Ahí es donde la resistencia contra la trata se desarrolló hasta producir una estructura política llamado el quilombo. El quilombo. El quilombo era un rito guerrero, un rito iniciático, al cual se adhería por una serie de ejercicios, por una serie de sacrificios, de esfuerzos particulares para acceder a la invulnerabilidad. Los guerreros del quilombo, su preparación debía llevarles a ser invulnerables, a ser inmortales durante las guerras. Pero técnicamente, estos guerreros habían llegado a tener una eficacia que fue reconocida por todo el pueblo de la región, de tal manera que
pasó a ser de un pequeño puñado de guerreros a una institución que se difundió en todo en toda el África Central, durante los siglos XVI, XVII particularmente. Y este quilombo, iniciado por los Imbangala, los Yaga Imbangala, se difundió, repito, a toda la región. Y ese edificio, esta institución del quilombo, tuvo sus héroes, tuvo sus adeptos más espectaculares, tuvo sus técnicas particulares. Son los guerreros, los miembros de esos quilombos quienes resistieron a los europeos durante siglos. Claro, al principio los pequeños núcleos de Yagas y Bangalas eran tan eficaces que a veces se aliaban con portugueses y otras veces eran aliados sobre todo de los reinos, de los reyes africanos. Los guerreros capturados de las guerras contra la trata son esos individuos que eran capturados y que eran transportados hacia América. No digo que todos los embarcados en África eran miembros del quilombo, pero particularmente alrededor del puerto de Luanda, todos los pequeños puertos que se encuentran alrededor de Luanda, eran puertos donde eran embarcados individuos que procedían de las culturas donde se había desarrollado la institución del quilombo. Desde el siglo XVI al XVII, por ejemplo, España, que era a través del Tratado de Tordesillas dueña de América, no tenía posesiones en África. Por consiguiente, los capturados en África eran capturados por portugueses. Y cuando llegaban a América, además de Brasil, la parte de Brasil, cuando llegaban a América, llegaban en manos de los españoles. Y los españoles desconocían totalmente lo que se llamaba el quilombo, lo que se llamaba, la manera como se procedía dentro de esta institución llamada el quilombo. Y cada vez que llegaban esos capturados desde África, en la más mínima ocasión de escaparse, estos hombres hechos ya esclavos, pues aprovechaban esta más mínima ocasión de escaparse, se escapaban y se buscaban refugios en África. Y la misma noción de fugas de esclavos no era algo que nacía en América, sino que nacía en el mismo continente africano. Porque los portugueses instalados en África, poco a poco se empezaban a dedicar a actividades de producción agrícola, tenían haciendas y ahí tenían sus esclavos. En fin, la esclavitud se practicó también en África por los portugueses. Y se había notado en estas haciendas portuguesas en África, en Angola particularmente, que los esclavos se escapaban y tenían conductas que eran típicas del quilombo. Se escapaban y se instalaban en los puntos neurálgicos, los puntos sensibles de la economía portuguesa en África. Y esta misma técnica es la que se produjo en América.
En diferentes puertos americanos se ha notado, por ejemplo, entre el puerto de Veracruz en México y el puerto y la Ciudad de México, los esclavos que se escapaban de las haciendas también se instalaban a lo largo de esa carretera para cortarlas, para hacer emboscadas contra el sistema económico español en México, en la Nueva España. Exactamente lo mismo es lo que hacían los esclavos africanos en África. Es decir, que tenemos una serie de conductas, de acontecimientos, que si los historiadores se hubieran dado la pena de observar lo que ocurría en África antes de ver lo que ocurría en América, hubieran comprendido, hubieran visto el vínculo directo entre la conducta de los esclavos africanos en Angola y su conducta en los diferentes territorios americanos. Repito que en esa época había una América española. Esta América era organizada por los españoles. Y estos españoles desconocían completamente lo que ocurría en África, o muy pocas veces sabían algo de lo que ocurría ahí. Entonces, lo que los portugueses conocían como quilombo, que era esta institución guerrera típicamente bantú, típicamente africana, lo que ocurría ahí no lo sabían los españoles. Y cuando los españoles empezaron a observar que sus esclavos se les escapaban, entonces pusieron a este fenómeno diferentes nombres. Como ustedes saben, los palenques, los mocambos, en fin, toda una serie de nombres que ellos, o sea, que a través de esos nombres, los españoles expresaban claramente su desconocimiento de lo que ocurría, su desconocimiento de lo africano que estaba en sus manos. Por consiguiente, tenemos que ver ahí que a través de todo lo que ocurrió en América como quilombos, o como cumbes, como palenques, como cimarrones. El cimarronaje no era una cosa nueva para los africanos. Ya habían empezado a desarrollar este fenómeno en África bajo los portugueses. Es decir, escaparse de primeramente organizar guerreros para resistir contra la trata. Esta organización de pequeños puñados de hombres aguerridos, de hombres muy feroces, esta institución que existió en África también se prolongó en América. Primera cosa. Segunda cosa, estos puñados de individuos que se escapaban de los lugares donde se pretendía esclavizarlos. Se escapaban para refugiarse, para esconderse en las selvas. Es un fenómeno que también nació en África y se prolongó en América. Allí estoy estableciendo el vínculo entre África y América sobre la trata y la esclavización. Porque en África se hacía la trata, en América se hacía la esclavización. Entonces, la resistencia a la trata se prolongaba desde África a América y se transformaba en la resistencia contra la esclavización. Entonces, todos los lugares en América, sobre todo en la América española, conocidos como palenques de cimarrones, porque la expresión cimarrona es también prueba de la ignorancia española de las realidades africanas. Porque la etimología de la palabra cimarrón es prueba simple de la ignorancia que tenían los españoles de lo que ocurría en América. Entonces, el fenómeno de cimarronaje, cuando lo observamos desde el punto de vista africano, observamos cómo ocurrió en América. Ahí yo veo el punto central.
la manifestación más fuerte de la resistencia africana en América. Resistencia en África contra la trata y resistencia en América contra la esclavización. La observación del fenómeno de quilombo, que casi el fenómeno de cimarronaje o quilombo, que ocurrió casi en todos los territorios americanos, es para mí el principal símbolo, el punto de enlace entre África y América Latina. Es el principal punto de enlace entre el pueblo africano en América y el pueblo africano en África. Es de la resistencia contra la dominación de la trata, contra la dominación de la esclavitud. Y ahí mismo se ve una especie de panafricanismo. Porque ¿en qué territorio americano no ha habido cimarronaje? ¿En qué parcela de tierra americana no han aparecido los cimarrones y no han aparecido los quilombos? En todas partes ha habido este fenómeno de los quilombos. Entonces hay que considerar el cimarronaje, los quilombos, como la expresión, digamos, más fuerte del panafricanismo que existió desde siempre en África y en América. Este es, digamos, el punto principal de contacto entre África y América Latina. Esta es la lucha contra la dominación. Y actualmente, o más bien después de ese fenómeno de la resistencia a la trata y a la esclavitud, después hubo la colonización. En esta colonización se desarrollaron acciones. Primeramente hay que considerar que la colonización es la que, digamos, firma la separación, entre comillas, definitiva, porque ya se interrumpió el transporte, el traslado de africanos hacia América. Ahora África, a partir del siglo XIX, se empieza a, digamos, a desarrollar separada de América, porque ya no había esta introducción masiva de hombres, mujeres y niños de África. Pero a pesar de esa separación, pues los africanos siguieron resistiendo, pero separadamente con lo que ocurría en América. Aún así se mantuvieron contactos. Y estos contactos entre África y América Latina, claro, ya no eran más fluidos como antes, pero sí existieron también. Entonces, contra la colonización, los africanos también tuvieron sus instituciones y sus héroes. Bueno, ahora continuamos con el bloque de preguntas. Recuerden que pueden dejar sus preguntas tanto en el chat del Zoom como en el live de Facebook. Y bueno, la primera pregunta para el doctor Marchena es de Cecilia Ponce. Profesor Marchena, quisiera por favor conocer sus reflexiones sobre la política de restitución de obras de arte africanas por parte de Francia, sobre todo obras del reino de Dahomey. Sí, efectivamente, ahora mismo estamos en una campaña muy importante de restitución de todos estos bienes que fueron a lo largo del siglo XIX y también del siglo XX, hay que decirlo así, expoliados de sus territorios de origen y llevados a las colecciones europeas. Del mismo modo que ese expolio sucedió también a lo largo de toda la historia en el mundo americano. La restitución de todos esos bienes culturales es verdaderamente fundamental y necesaria en la medida que cada vez estamos entendiendo que la cultura es un patrimonio universal. La propia UNESCO así lo dice, ¿no? Patrimonio universal. Bueno, pues si es universal, tendrá que ser depositado en los lugares más cercanos a aquellas sociedades que lo produjeron y darle la gracia a los que lo conservaron, pero evidentemente ahora tienen que llevar
tienen que ser devueltos a esa sociedad primigenia. Eso sí, con el compromiso de su conservación, de su estudio, de su apertura y de que sean libres precisamente para el conjunto de la humanidad, para todos los que lo quieran conocer y estudiar. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, a su parecer, ¿cuáles son los mayores retos para la historiografía africana que enfrenta al marcado sesgo y herencia colonialista? Son los mismos retos y los mismos problemas que tenemos también con la historiografía latinoamericana. Y yo diría que inclusive con la historia, con muchas parcelas de la historia europea, que están sometidas a un colonialismo, sobre todo en los últimos años, de carácter anglosajón, verdaderamente fortísimo. Yo creo que la historia africana tiene que ser estudiada, primero en su conjunto, en el sentido de su universalismo, y segundo, digamos que por regiones, ¿no? A lo largo del periodo, evitando caer una vez más en las historias nacionalistas, como nos ha pasado durante muchos años en América Latina. Yo creo que todo esto, y además ser estudiado no solamente por historiadores locales, sino por historiadores que tengan una visión más amplia de estos procesos. Creo que el profesor Nicolás lo ha explicado maravillosamente bien. Todos estos procesos del cimarronaje, de los quilombos, no pueden ser estudiados solo desde Gabón, o solo desde Angola, o solo desde Congo. Hay que verlo en el contexto africano, en la medida de que, por ejemplo, la esclavización de los africanos durante 4 siglos, bueno, 4 siglos, digamos, con respecto a América, muchos más, si lo consideramos en la historia universal, no puede ser abordada solo desde una región o desde un punto, tiene que ser abordado a nivel continental, como mínimo desde Mauritania hasta Zambeze, ¿no? Así que, bueno, yo considero que son los mismos retos que tiene todas las historiografías, y sobre todo la cosa está en ustedes, los jóvenes, que son los que tienen que empezar a mirar las cosas con unos ojos diferentes, empezar a escuchar por los ojos, como decía el poeta, escuchar por los ojos de una manera, que es lo que hace el historiador, escucha por los ojos, ¿no? Leyendo los documentos. Entonces, eso me parece básico. Y segundo, ser consciente de que existe una enorme cantidad de información. Eso me parece muy importante. No se trata de tener la genialidad de dar con la frase o citar el libro o el artículo ya citado 27 veces porque queda muy bonito citar a ese autor o a esa autora, sino adentrarse en la documentación. Ya hemos visto, ahí están los documentos, ahí están las crónicas, ahí están los documentos, están miles de fuentes para poderlas trabajar. Desde luego, de común acuerdo y en contacto permanente con los arqueólogos, con los antropólogos, con los lingüistas, importantísimo con los lingüistas. Entonces, bueno, hagamos ese esfuerzo colectivo y desde luego vamos a tener una historia de África muy importante que nos va a ayudar muchísimo también en América Latina a entendernos mejor, sin ninguna duda. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha reflexionado el doctor Ngubwe y según su experiencia en temas coloniales, cómo considera que la historia colonial latinoamericana ha percibido los procesos de esclavitud, principalmente de forma unilateral? ¿Y de qué forma cree que se puede realizar una historia global de la esclavitud? Bueno, la esclavitud es un fenómeno que se inserta en un mundo económico y social y étnico y lingüístico. No solamente es un problema de la trata de los buenos y los malos, sino es mucho más complejo que todo eso. Y necesitamos estudiarlo con mucho detenimiento y de nuevo volviendo a la fuente. La fuente para estudiar no tanto, ya no solamente la esclavitud, sino el impacto de la población de origen africano sobre el mundo americano es verdaderamente, ese es un tema apasionante y que tiene que ser abordado de una y mil formas distintas. Entonces, yo creo que la esclavitud es solamente una fase del proceso. Si quiere, la fase más terrífica, la fase más cruel. Pero me parece que no solamente se queda ahí en la esclavitud. Estudiar la población de origen africano en toda América y el impacto que ha tenido en la sociedad americana desde el siglo XVI hasta nuestro día, una tarea pendiente que se tiene que hacer con urgencia. Y de nuevo, convido a los jóvenes a que se metan en los archivos y empiecen a darse cuenta de la enorme cantidad de información que hay al respecto. Fíjense qué interesante, para fines del siglo XVIII, para fines del periodo colonial, la mayor parte de las ciudades americanas estaban habitadas ya por población de color, mulato, pardo, etc. No solamente por el tema de los cimarrones, yo les doy
muchísima importancia al tema del cimarronaje, pero me parece que tenemos que estudiar también la población negra, mulata, mestiza, con todas sus derivaciones políticas, sociales, en los barrios de las ciudades, en los colectivos urbanos, también en los colectivos mineros en muchas zonas, o en las plantaciones. Estoy hablando fundamentalmente del Perú. No es lo mismo la población negra en Lima que la población negra en Trujillo, muy diferente, ¿no? En cuanto a pública. Es decir, que tiene muchas derivaciones, que yo lo que me parece que no debemos quedarnos solo en el tema de la esclavitud, sino ampliarlo a todo lo que tiene que ver con las sociedades de población de origen africano en el mundo colonial, y por supuesto también en el mundo republicano, que vivo acá. La siguiente pregunta es de Rodrigo Valencia. ¿Cómo es la relación de África con su diáspora en América? ¿Son considerados parte de o como una población ya bastante distinta del africano promedio? ¿Y qué relación puede tener la juventud africana actual con líderes como el Che Guevara, Lumumba o Sankara, especialmente en la actualidad? Eso es una pregunta muy interesante. Como comentaba anteriormente, por nuestra experiencia, ¿no? En una clase con estudiantes africanos les llega muchísimo más o muestran mayor interés por conocer los líderes indígenas, los movimientos de liberación indígena, tanto históricos como en el presente, que cualquier otro movimiento. Por ejemplo, recuerdo el interés extraordinario que tenía por el movimiento zapatista en ese momento. Luego por el interés extraordinario que manifestaban por el movimiento mapuche en ese momento. En la medida que ellos se sentían más identificados, no a través de la raza o el color, sino a través de los movimientos de independencia y de liberación. Para ellos, los movimientos de la sociedad negra o afroamericanas en América, ellos le decían que tenían muy poca entidad, que parecía mentira como teniendo la fuerza del que les daba el número, sin embargo, no habían sido capaces de construir movimientos verdaderamente, ¿cómo se dice?, insurgentes contra el régimen que al fin y al cabo lo despreciaba, lo ninguneaba y los trataba y los racializaba. Entonces, pero sin embargo, ellos decían, nosotros somos las sociedades originarias africanas y los indígenas son las sociedades originarias americanas, y ahí se establecía más el puente. Costaba de alguna manera mucho trabajo lograr la otra identificación, ¿no? Sociedades negras americanas con sociedades africanas. Costaba más trabajo. No, ellos no lo veían muy claro, sobre todo los acusaban de cómo era posible, y esto fue algo que nos costó mucho trabajo, bueno, fue motivo de mucha discusión, cómo era posible que se llamaran sociedades americanas se llamaran afrocolombiano, afroperuano, afrochileno, afro lo que fuera, si no conocían nada de África, que por qué se ponían ese nombre cuando ellos eran tan negros como los africanos en todo caso, ¿no? Que en África la palabra negro es una palabra de orgullo, que porque en América eso no era así y estaban mostrando el premio. Bueno, este tipo de discusiones se producían en las aulas y en las clases, a veces de una manera bastante encendida, ¿no? Una experiencia que luego también teníamos cuando buena parte de esos estudiantes que tuvimos en Gabón venían a Sevilla, a la Olavide, a hacer su doctorado, que de hecho varios se doctoraron con excelencia haciendo historia de África. Y es muy interesante porque no había un buen entendimiento entre los estudiantes de color de varios sitios de América que hacían también sus doctorados sobre estudios de sociedades afroamericanas con respecto a estos africanos. Creo que lo decía muy bien el profesor Nicolás, decía, qué pena, ¿no? Qué pena que para conocer esto mejor, ¿por qué no se han ido a estudiar historia de África? Y les sería más fácil entender mucho de los procesos culturales, lingüísticos, etcétera, ¿no? Ellos dicen, sí se ha producido entre los lingüistas un mayor acercamiento, ¿verdad? Entre los lingüistas latinoamericanos con lingüistas africanos, es verdad, se están produciendo bien, pero, por ejemplo, el desconocimiento que existen sobre lenguas africanas muy importantes, ¿no? Como la de Congo, o la de Angola, o la de Beni, o la del Golfo de Guinea. Solo los lingüistas lo están manejando y sin embargo eso no ha trascalado todavía a la población. Muchas veces se entienden como
colombianismo, y resulta que no son colombianismos, que son del Golfo de Guinea, o se entienden como peruanismo, y resulta que no son peruanismos, que son de Angola, etcétera, ¿no? Bueno, entre los lingüistas todavía el acercamiento ha sido mayor, pero entre los historiadores todavía sigue siendo. El Atlántico que separa África de América sigue siendo gigantesco. Y además no digamos nada con la propia distancia que existe entre la gente que estudia sociedades afro, sociedades negras, culturas africanas o culturas negras en Brasil que en el resto de América Latina. Otra muralla, otra especie de barrera infranqueable, ¿no? Muchas veces los especialistas en culturas afro en Brasil no se entienden o no se relacionan con los especialistas en culturas afro en Colombia o en Perú, lo cual es bien extraño que eso suceda, ¿no? Y ninguno se entiende con los africanos. Bueno, creo que tenemos mucho camino por recorrer, y de nuevo una invocación a los jóvenes de que tomen el testigo y se pongan las pilas. Ok, la siguiente pregunta es de Willy Bassam. Según las fuentes históricas, ¿cómo se puede conocer las formas y condiciones en las que los bozales llegaron al continente americano? ¿Cómo se puede realizar una historia de la vida cotidiana de este grupo social en el virreinato peruano? Bueno, primero, usar el término bozal todavía es un término, son africanos de primera generación. Y sobre eso podríamos escribir muchos trabajos, porque todavía no sabemos, todavía no se ha hecho el estudio de, en un periodo concreto, en 1700, en el momento de la independencia, te pregunto, Mariana, ¿cuántos del conjunto de los esclavos que había en el Perú, tampoco es que no fueran un número altísimo, claro, comparado con Brasil o con Cuba o con algunas otras regiones, pero el número de esclavizados que había en el Perú en el momento de la independencia, ¿cuántos eran africanos? ¿A qué porcentaje eran africanos y qué porcentaje eran peruanos porque habían nacido en el Perú? A ver, te hago la pregunta, ¿qué tal? ¿Tú crees que eran muchos o que eran pocos? Yo creo que eran pocos. Muy pocos, efectivamente, ¿no? En cambio, en el mismo periodo, si nos vamos a Saint-Domingue, al Santo Domingo francés, pues resulta que el número de esclavizados de origen africano con respecto al número total de esclavizados era altísimo, más del 80%. Entonces, claro, tú me dices, ¿cómo vamos a comparar un caso con otro? ¿Cómo vamos a comparar un caso con otro? Es decir, ya le viene la pregunta, esos esclavos peruanos de fines del periodo de la independencia, que algunos de ellos se liberaron, fueron liberados porque se inscribieron a los ejércitos, tanto el ejército de San Martín o de Bolívar como el ejército realista, ¿cuántos de esos esclavizados crees tú que se sentían peruanos o africanos? Pues se sentían fundamentalmente peruanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha sido hasta fecha muy reciente cuando esos peruanos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 generaciones, pero negros, han pasado a llamarse afroperuanos como si fueran otra categoría de peruanos, cuando ellos ganaron la peruanidad muchísimo antes que muchos peruanos que vinieron después porque emigraron a lo largo del XIX o del siglo XX? Ellos llevaban 3, 4, 5 siglos aquí. ¿Por qué no peruanos, pero además con todo el orgullo, con todos los derechos? Eso se llama exclusión racial. Y eso es una manera que también los historiadores tenemos que pelear por mostrarlo. Es decir, hay muchos negros peruanos que no es que sean afro, claro, afro, bueno, de 14 generaciones, pero que tienen más tradición en el Perú que, por ejemplo, que los torretangles, y eso es así. O que tienen más relación, más vínculos históricos con el Perú que muchísimas de las grandes familias patricias peruanas que se consideran los padres de la nación. Hay negros, uso la palabra negros con todo el orgullo, negros que son peruanos desde el siglo XVI, y eso lo sabemos por la documentación. Vayamos a ver cómo de la Lima, claro, más la Lima, menos en el Cusco, ¿no? La Lima del siglo XVII es una Lima negra en buena medida. Y esos negros son peruanos, son limeños, ¿quién se los va a quitar? Entonces, claro, todas esas separaciones, creo que los historiadores, si ponemos toda la carne en el asador y empezamos a hacer trabajos mucho más, si quieren, más puntuales, buscando precisamente esa peruanización de la sociedad, creo que serviría bastante. Yo recuerdo un spot maravilloso, se lo pongo a mis estudiantes
todos los cursos, donde que arranca personas negras, dice yo soy negro, y yo soy negra, y yo soy negro. Entonces, ese orgullo, de alguna manera los historiadores también tenemos que transformarlo en un material histórico, porque ese orgullo viene de una antiquísima vinculación a la tierra. No voy a decir como los incas, evidentemente no, pero desde luego de 4 o 5 siglos. ¿Es que esos peruanos no son peruanos? ¿Hay que colocarle un apellido por delante? Creo que eso es un gesto racista que yo creo que los historiadores debemos empezar a aportar y a decir, vean ustedes cómo no. La población negra de Lima a principios del siglo XVII ya era muy importante y libre además, y luego los esclavos y cómo fueron consiguiendo con un esfuerzo extraordinario las manutenciones. Es un camino de la libertad, no solamente es el cimarronaje, si quieres el cimarronaje es épico, ¿no? Es el guerrero que se tira al monte, pero y las mujeres y los hombres que pelearon por la manutención en las ciudades, desde sus oficios, tejiendo, vendiendo, como costureras, como aguadores, para conseguir la libertad. Eso no es un mérito extraordinario de esas sociedades que nunca se rindieron, que siempre pelearon. Y siempre, para ellos la palabra libertad siempre fue algo extraordinario, una gran conquista a lograr. A mí me parece que los historiadores tenemos mucho que decir a eso. Hay excelentes historiadores que han trabajado esto. Quiero citar aquí a mi gran amiga Christian Hunefeld, la misma Claudia Rosa también ha trabajado este tema muy bien. Es decir, o sea, hay mucho camino por delante, pero vuelvo a hacer una invocación a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes para que se pongan a trabajar esto. Y especialmente a los jóvenes negros o mulatos o mestizos que se tiren con todo el orgullo de saberse que son herederos de una tradición, por ejemplo en el Perú, sin salir del Perú, que son de una gran tradición en el Perú, que llevan 3, 4, 5 siglos siendo peruanos, y entonces tienen todo el derecho de sentirse peruanos sin apellido y construir desde su identidad, desde su cultura, una historia diferente. Bueno, ojalá que lo consigamos. Yo soy muy optimista. Yo creo que ustedes, los jóvenes, lo van a conseguir. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta también es de Rodrigo. ¿Impera un sentimiento de panafricanismo actualmente, pese a las diferencias entre árabe parlantes, francoparlantes, angloparlantes y los africanos residiendo en distintas regiones del continente dispares entre sí? No, me temo que eso es una visión de Rodrigo muy optimista. Yo soy ¿cómo se llama? Muy pesimista en ese sentido, ¿no? Estoy viendo que ahora mismo el conflicto religioso, por ejemplo, ha rasgado las sociedades africanas de una manera tremenda. Desde luego interesada, ¿eh? No, esto no ha sido producto, no porque las religiones, el islamismo o el cristianismo hayan sido así de violentos, no, todo esto tiene un trasfondo de intentar por todos los medios que África no se transforme en un continente efectivamente panafricano. Fíjate, si estudiamos la historia africana, una vez más, otra invocación a estudiar la historia africana, veremos como los grandes líderes panafricanistas de los años 50, 60, 70, 80, mira cómo acabaron todos. Masacrados, fusilados, ¿cómo se dice? Sufrieron atentados, asesinados, deportados, detenidos, qué cosa tremenda. Es decir, parece como hay todo un interés, si quieres te puedo decir por parte de quiénes, pero no creo que haga falta, por intentar que África nunca sea una África unida. Eso también me recuerda muchas cosas en América Latina. Y sobre todo además también porque ahora se han inventado todo el tema del islamismo radical está rajando a la sociedad africana. Mira lo que está pasando en las regiones de la costa de Guinea, ¿no? Lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en costas de Marfil, lo que está, etcétera, unos dramas verdaderamente terroríficos que son llamados como terroristas. Pero bueno, ¿quién está detrás de esos grupos? Porque esos grupos son alentados, porque desde esos grupos se construye una violencia pero que, como lo veis, en todos los telediarios están rajando eso. Las luchas intertribales son también fortísimas. No es que no fueran antes así, pero obviamente ahora habría otros caminos de entendimiento. Y vuelvo a insistir, hay que leerse los testimonios, los textos, los discursos de buena parte de estos
políticos, de estos líderes panafricanistas, que desde luego eran sumamente interesantes y que ahora quedan olvidados, parece como si eso no hubiera existido nunca, y la violencia se extiende por el continente de una manera atroz. Basta ver los periódicos, leer los informativos para darse cuenta de lo que está pasando en África es verdaderamente terrorífico. Así que no soy optimista, quiero decirle a Rodrigo que no lo veo tan así. La siguiente pregunta es, ¿se han realizado proyectos para recuperar las memorias y experiencias de los pobladores africanos llevados como esclavos a diversas partes del mundo durante el periodo virreinal? Sin embargo, poco se ha realizado para investigar sus vivencias y formas de integración tras el derrumbe de los virreinatos, así como los procesos de descolonización. A su parecer, ¿cómo se puede escribir una historia de los africanos para el periodo contemporáneo? Bueno, si empezamos el periodo contemporáneo a partir de las independencias, desde luego yendo a los archivos. Los archivos están llenos de información, es decir, nosotros parece como si de pronto, ¿no?, después de la independencia, todos estos movimientos que tuvieron en los barrios especialmente, ¿no?, por líderes negros, mulatos o mestizos, que tuvieron una importancia extraordinaria entre 1808, 1810, 1812 o 14, desaparecieran después. Se nos dice no. La población de color quedó integrada en los ejércitos patriotas o realistas, y ahí acabó el township. Esto no es así, ¿no? Los trabajos de Christian Hunefeld sobre lo que está sucediendo en el Perú, en la zona, en la región de Lima, después de la independencia, marca que tuvieron una vida verdaderamente política y socialmente muy activa. Ahora, no hemos avanzado más. Y en el siglo XIX, ¿qué pasó en el siglo XIX? Que pocos estudios hay sobre eso. Ahí los puedo contar con los dedos de una mano los estudios que hay sobre la población negra, el impacto de la población negra en la política peruana, o los líderes barriales, o los líderes, muy pocos, hay muy pocos trabajos sobre eso, pero eso no o sea, que nos hayan escamoteado esa parte de la historia no quiere decir que la historia no exista, hay que ponerse a trabajarla. Vean ustedes si tienen temas para estudiar ahí, chicos y chicas. Porque los materiales están en los archivos y son verdaderamente interesantes. Es verdad que no sirven para todo el Perú, sino solo en aquellas regiones donde la población de color era más importante. Me refiero fundamentalmente al norte del Perú, a la región de Trujillo y de Piura, a algunos distritos de Lima, algunos distritos en Arequipa, no mucho más, y algunos barrios en el Cusco. Pero bueno, lo suficiente como para que eso cobre mucha fuerza, sobre todo en la región central. En la costa central del Perú, que tiene una importancia importante, muy fuerte. Luego también el problema en el norte del Perú, cosa que se ha estudiado muy poco, los conflictos que existieron entre los grupos negros ya libres, ¿no?, peruanos ya después de la independencia en la zona de Trujillo, cuando dueños que cuando tuvieron que ser liberados a partir de las leyes de Castilla, fueron sustituidos de alguna manera por, digamos, colectivos inmensos de población asiática. ¿Cómo fue el conflicto? Y fueron muy fuertes, se ha estudiado muy poco, el conflicto entre esta población de origen asiático con los ex esclavos o con la población negra en el norte del Perú, sobre todo en las grandes haciendas que antes eran cañeras y que sufrieron una reconversión. Ese es un tema interesantísimo, con nuevos líderes, con nuevos discursos, y que se ha estudiado muy poco. Hay que estudiar, hay que ir a los archivos, no nos queda otra, hay mucha tarea. Ya. La siguiente pregunta es, tal vez una pregunta un poco más sobre lo contemporáneo, pero relacionado con si es que existe relación con los procesos históricos. ¿Puede comentarnos acerca del desarrollo de grupos radicales o terroristas en el norte de África en décadas recientes? ¿Cómo estos han basado su discurso en relación a procesos ultranacionalistas o de descolonización? Bueno, no me queda muy claro que sean procesos nacionalistas o de descolonización. Yo diría que ahí hay muchas cosas mezcladas, muchas cosas mezcladas. Lo que se llama el terrorismo islámico necesitaría todo una discusión tremenda, y creo que no tiene mucho que ver en sus orígenes con África. Está
mucho más vinculado a otros territorios, por ejemplo, del mundo del Medio Oriente o también del Próximo Oriente, ¿no? Pero menos con África. Lo que sucede es que se ha trasladado a África y cada vez con mayor fuerza a determinadas regiones africanas. Se trasladó primero a la zona a la costa de Somalia, algo también en Egipto hemos visto, obviamente en la zona del Golfo de Guinea, es decir, como en bolsones, ¿no? Y eso ha tenido mucha importancia vinculada siempre a los aspectos, entre comillas, religiosos, pero eso habría que estudiarlo muy bien, ¿eh? ¿Cuánto de religioso hay detrás de todo esto y cuántos otros intereses hay ahí en juego? Sería un tema, pero ya eso se nos va completamente del cuadro de lo que estamos hablando y yo creo que merecería una sesión muy especial, hablar sobre eso. ¿Qué es eso del terrorismo islámico? Si es que esa es una buena definición de lo que está sucediendo. Decir terrorismo islámico es todo y en nada. Y su relación con África es todo y en nada. ¿Cuánto tiene que ver esa violencia desarrollada por determinados grupos? ¿De verdad que los religiosos lo que están marcando eso? Yo también lo podría en duda, o por lo menos necesitaría un estudio mucho más en profundidad. Son verdaderamente lo que está pasando en Nigeria o en Costa de Marfil o ahí o en Malí. Esos son conflictos religiosos. ¿Cuánto tiene de étnicos detrás de todo eso? ¿Cuánto tiene de político? ¿Cuánto tiene de dinero por detrás? ¿Cuánto tiene de intereses de determinadas empresas por determinados productos, por determinadas ¿cómo se llama? Explotaciones? Me parece que es un conglomerado que necesitaría mucho tiempo de estudio y entrar con un bisturí muy fino al cual yo desde luego no me siento capacitado para hacerlo, pero sí me preocupa extraordinariamente porque es verdad que todo esto ha generado la ruptura, ha hecho saltar por los aires esas ideas de panafricanismo que fueron tan interesantes, desarrollados por todos estos líderes, que lamentablemente no quedó ninguno para contarlo, fueron todos eliminados de una u otra manera, y que ojalá que los jóvenes africanos vencieran todo eso que tienen encima y se pusieran a pensar otra vez lo que otros grandes pensadores africanos elaboraron en los años 60 y 70. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha impactado el deporte en los países del postcolonialismo? ¿Es una identidad fuerte? Bueno, claro, el deporte es algo casi innato en las sociedades, ¿no? Lo que sucede es que solo algunas sociedades la llaman deporte, otros lo llaman, bueno, tienen que ver con rasgos culturales o con elementos de sus propias festividades o todo eso, ¿no? Otros lo llaman deporte porque queda arreglado. Es verdad que en África lo deportivo ha venido marcado por dos cosas. Uno, por los medios de comunicación y por la moda y, si tú quieres, por la occidentalización. No tienen tanto que ver con el colonialismo o descolonialismo, sino, bueno, como en todas partes, la moda de los medios de comunicación. Acuérdate de esa foto que puse al final de una de las personas que viene recorriendo todo el Sáhara con una camiseta del Barcelona, ¿no? ¿Qué significa para él el Barcelona? Pero es el deporte, sí, pero es mucho más que eso. Entonces, o por ejemplo, ¿qué significa para países como Sudán, por ejemplo, de toda esa región del sur del Nilo, los grandes eventos deportivos? Fíjate que son los grandes corredores casi. Y ahora están surgiendo en otras regiones familiares. Bueno, son condiciones, digamos, donde pueden ser sometidos a un nivel de explotación muy fuerte, ¿no? Para conseguir extraordinarios resultados, como se consiguen. ¿Eso es deporte? Yo lo dudo. Me quedo mucho más con los juegos, que pueden ser deportivos, pero como tú quieras, por los juegos de los niños en la mayor parte de los pueblos y poblados africanos o de los barrios en las grandes ciudades de África, que te puedo asegurar que juegan, intentan ser felices, pero deportistas creo que no son. Bueno, doctor, queremos agradecer que nos haya acompañado desde Gabón con una ponencia muy interesante. Hay muchas preguntas para el doctor en Ngumwe, pero como no nos ha podido acompañar por problemas personales, no se las vamos a poder hacer. Sin embargo, esperamos que pueda acompañarnos en una próxima oportunidad para que estas preguntas puedan ser resueltas.
Doctor Marchena, no sé si quiere dar algunas palabras finales antes de cerrar el Bueno, lo taller. primero es agradecer la presencia de Nicolás en este acto, aunque sea a través del video. Una vez más, los rituales en África son muy importantes. Y él tenía que estar en un ritual funerario de un hermano que falleció, no le quedaba otra que estar ahí. Y sé cuánto ha sentido, porque lo hemos hablado mucho estos días, la ilusión inmensa que él tenía por dirigirse a todos ustedes. Y desde luego agradecerle a los chicos y a las chicas que habéis organizado esta mesa. Y cómo no, a la doctora Rosa, porque sé que ella tiene un interés muy fuerte, ¿no? Porque estos temas se vayan conociendo. Ojalá que entre todos podamos armar un seminario presencial, no solamente con el profesor Nicolás, sino con otros historiadores muy importantes desde África, completamente desconocidos en América. Pero déjenme la última invocación. En la biblioteca de la universidad tienen ustedes la historia de África. No sé si la que está en portugués o la que está en inglés, pero tienen. Cogedlo. No les digo que se pongan a estudiarlo ahí, pero vayan, cogen esos tomos. Van a descubrir algo verdaderamente fabuloso. Van a descubrir grandes culturas, van a descubrir grandes personajes, van a descubrir grandes procesos, van a descubrir grandes reinos, grandes señoríos que le van a hacer recordar mucho de la propia historia americana. Cuando uno estudia, yo qué sé, la cultura chavismo o los mochicas o yo qué sé, no digo que se vayan a encontrar los mismos en la historia africana, pero sí cosas tremendamente similares. Grandes construcciones de la cultura de la humanidad, que el colonialismo tumbó, pero que de alguna manera pervivieron, y para eso está la historia, como yo os decía antes, para oírlas por los ojos. Así que dándole de nuevo la gracia a Claudia, a todos ustedes, los que nos han estado aguantando este rato, pues mandarles un abrazo fortísimo, y a las Marianas y a Don Vasco, que son los que por aquí, darle todo mi agradecimiento. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Bueno, estimados asistentes, hemos concluido con el taller de Historia de África. Nuevamente le reiteramos nuestros agradecimientos tanto al doctor Nicolás como al doctor Juan Marchena por su presentación, como también agradecemos al público asistente. Antes de despedirnos, las y los invitamos a asistir a continuación a nuestro taller Historia de las Epidemias, a cargo del doctor Marcel Velázquez. Sin nada más que agregar, gracias a todos y todas por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego.